como estresada con el movimiento que todavía no le sé bien, pero ahí vamos. Bueno, entonces les comentaba, ya ahorita en la actualidad, por ejemplo, yo como maestra, pues sí les hablo un poquito, ¿no? De esto, ¿no? Les digo a los chicos, muy resumido, ahora mejor sin fechas, muy así, pero para que ellos se den un concepto, o sea, ¿por qué existe el Día de la Mujer, ¿no? Y esta historia, ¿no? Que de estas chicas que murieron por esta empresa donde se quemaron y que de ahí nace esta lucha, ¿no? Donde ellas querían pues ser más libres y todo esto que por ejemplo les decía, ellas no podían viajar solas o el derecho de ellas manejar su dinero. Y les digo, yo, ustedes ahorita tienen que aprovechar esta oportunidad que ahorita tienen, ¿no? De estudiar, de trabajar, de ser profesionales, de gozar esta libertad que se tiene. Entonces, desde niñas de primero, de mis niñas de quinto, o sea, les voy dando esta información, cosa que a lo mejor a nosotras, por ejemplo, yo nunca, no me acuerdo que me hubieran hablado de lo que era el feminismo o de dónde venía esta historia. Realmente donde a mí de manera personal, a mí me nace como que es cuestionarme y darme cuenta de lo que es esta lucha de mujeres, es en la universidad cuando me ponen una tarea de buscar sobre la educación de mujeres, ¿no? De a partir de cuándo se da esta educación o de dónde nace o qué. Entonces empiezo a investigar, que a lo mejor ahorita hay más información, pero en ese tiempo, cuando me dejan esta tarea, me costó mucho trabajo reunir información, muchísimo. Entonces yo decía, ah, Dios santo, o sea, no hay información y la que había era muy escasa. Pues total que al final completé mi tarea, pero ahí es donde yo me doy cuenta, o sea, wow, o sea, cómo les costó a las mujeres poder entrar a estudiar, que se abriera una escuela, y a pesar de eso, había ciertas restricciones, ¿no? O sea, ok, ya las vamos a dejar estudiar, pero hasta aquí. Pero de todos modos se tienen que casar, ¿eh? Y es como estudiar para mientras te casas. Me acuerdo que también yo estudié en el CEBETIS, entonces muchos maestros nos decían esto, chicas, no estudien mientras se casan, ¿no? Porque ya ellos venían de generaciones atrás que decían eso, o sea, realmente donde veían alumnas donde eso decían, pues yo estoy estudiando mientras me caso y así, pues no era como su objetivo ser profesional, porque pues al final no estaban educadas para eso, ¿no? Y esto tiene que ver desde casa. Entonces, los maestros a nosotros nos motivaban para ir más allá, ¿no? Independientemente de que si te querías casar o querías tener hijos, que pues también siguieras con esta carrera, ¿no? O te profesionalizaras. Entonces, desde ahí pues había como cierta motivación, pero fue, no sé, a mis 18, 20 años, ¿no? Cuando a mí me da esta idea y entonces ahorita en las generaciones donde van para hacer el futuro, las futuras mamás, las futuras maestras, futuras doctoras, ya traen esta idea, ¿no? Ya se están formando estas ciudadanas donde conocen esta historia de ser mujer, del derecho que tienen y la oportunidad que tienen de poder estudiar, ¿no? Y no llegar a una limitante. Entonces, nosotros ahorita no nos tocó, pero somos parte del cambio con nuestros alumnos. Entonces, esto es como, pues es muy interesante. Ay, déjenme ver dónde quedó el, el PDF. ¿Algún comentario al respecto de esto, chicos? ¿Ninguna? No, maestra, todo bien. No, todo bien. Ok, muy bien. Permítame un segundito, ¿eh?
Bien, ahí es que se me cerró el documento, pero ahí va. Entonces, bueno, esta idea de ciudadanos ha cambiado ligeramente, todavía hay cosas que siguen muy arraigadas, sobre todo lo que es la discriminación, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, aquí nos dice que esta ciudadanía es también el derecho a tener derechos, ¿no? Y ciertos privilegios. Pero si nos contextualizamos un poquito más, todavía hay cierta jerarquía dentro de la sociedad y todavía hay ciertas minorías donde sus derechos no son respetados. Tienes el derecho, pero que te lo respeten o que te los hagan valer ya es otra cosa. Por ejemplo, no sé, los grupos indígenas tienen sus derechos, pero que se los respeten 100%, creo que no se da. O siento que hay mucho abuso, bueno, hay mucho abuso de poder y todo va a depender tu estatus, ¿no? Económico y social que tengas para que a veces te hagan caso, ¿no? En algunas instituciones o cuando metes, no sé, una demanda o cuando sufres de algún abuso, o sea, es como que se abren todas estas carpetas y luego las cierran nada más, no investigan. Pero si tú tienes dinero o eres alguien que tiene cierto poder, pues se da más fácil, ¿no? Más rápido que te solucionen cierto problema. Entonces creo que aunque digan que todos tenemos derechos y que todos somos iguales, y así, también falta mucho que trabajar. Por ejemplo, está el documental, ¿no? Las 3 muertes ay, ¿cómo se llama? Escobedo. ¿Cómo, perdón? Marisela Escobedo. Marisela Escobedo, exactamente. Y ella hace una lucha, ¿no? Para que le den justicia pues por la muerte de su hija. Y en esa hay una parte donde sale que secuestran a un hijo o a un sobrino, no sé, de alguien político, inmediatamente lo rescatan, ¿no? O sea, al mismo tiempo que ella metía la demanda y que ella tenía toda esta lucha, que ella tenía pruebas, que en el que hasta el mismo asesino dijo que sí lo había hecho, que dijo que hasta pidió perdón, ¿no? A la mamá de Rubí. Entonces, con todo y pruebas, él sale libre y al final esta señora termina asesinada. Y ella hace todo eso porque tiene conocimiento, ¿no? O sea, es una persona que estudió y que tenía, sí, pues sí, cierto conocimiento, cierta educación y por eso hace lo que hace, ¿no? O sea, mueve todas esas masas, pero al final, pues no, ella no tiene poder, entonces pues, la terminan matando, ¿no? Entonces, aún falta mucho este contexto o esta definición de ciudadano, porque realmente pues es a quien le convenga, ¿no? Y sobre todo políticamente hablando, ¿no? Pues le vamos a dar los derechos y vamos a respetar los derechos a quien nosotros nos convenga. No hay igualdad en esa parte. Entonces, también es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando porque luego hay personas que se dan por vencidas. Ay, me pasó esto, pero pues no, ¿para qué pongo la demanda? Y pues se van dejando estas cosas por un lado, pero pues más bien es como luchar para que se sigan haciendo esas denuncias, se siga como levantando la voz y poco a poco hacer que pues sí te volteen a ver, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas poder. Entonces, sí, ahí todavía falta mucho que trabajar, ¿no? Y que abonarle. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta pregunta que dice, ¿qué es el aprendizaje de la educación ciudadana? Entonces, ¿cómo vamos a educar, no? Dice, tiene como objeto central la promoción de valores ciudadanos, que lo veíamos la semana pasada, todo lo que es esta materia de formación cívica y ética, donde pues se va a trasladar a educar o realizar, formar ciudadanos a partir de los valores. Entonces, aquí promueve el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos que estén comprometidos con la construcción de una sociedad respetuosa de la democracia, el respeto por el otro y la convivencia de la vida en comunidad. Yo les mencionaba también que hoy en día también esta palabra democracia viene mucho en los libros
de trabajo, no solamente los de SEP, o sea, los que te dan, ¿no? Y los libros de formación viene mucho esta palabra, democracia, democracia, democracia. Y ponen ciertas situaciones porque este tipo de materias se trabaja mucho con casos. Entonces, tú lees, ¿no? Ah, fulanita le hicieron esto. O trabajaron en equipo y no la dejaron participar. ¿Qué situación está pasando ahí? Entonces, desde primero de primaria, se le está trabajando este concepto de democracia, que anteriormente era pues, pues votar, ¿no? Entonces la democracia la ejercía solamente cuando eran las votaciones, y no, o sea, que el concepto que se les está dando a los niños es el derecho de ser escuchado, no nada más en las votaciones de presidenciales o así, ¿no? Sino que todo el momento, todo el tiempo hay democracia, o debe de haber democracia, donde tú seas escuchado, donde tus opiniones sean tomadas en cuenta. Eso se les está enseñando hoy en día, cosa que también creo que a nosotros en nuestra etapa de estudiantes tampoco nos enseñaron, ¿no? O sea, la idea o el concepto era más relacionado al voto, sobre todo a los votos presidenciales. Entonces, dice, una demanda planteada recurrentemente por las comunidades educativas es la necesidad de recibir apoyo para abordar la formación en ciudadanía y derechos humanos con sus estudiantes. Aquí es un poquito más hablarles y formar estos ciudadanos y no quedarnos solamente con lo que viene en el libro, ¿no? Sino obtener un poquito más de materiales y más recursos para poder abonar a esta educación ciudadana. Yo les decía también que de repente hay videos de escuelas en China donde a los chiquitines de guardería y así les van enseñando las reglas viales o cómo comportarse en un camión. O sea, eso nosotros no nos lo enseñan en la escuela. Son cosas que aprendes del día a día, de la experiencia, pero hoy en día se da eso en algunos países donde realmente les enseñan qué es la educación vial, cómo realmente cruzarse, el manejo del semáforo, cómo dejar los lugares, o sea, eso, ese valor como que lo vayan teniendo desde ahorita, ¿no? Y que lo ven en la escuela, entonces dices, ay, qué curioso, ¿no? Que en la escuelita les enseñen eso, pero sí es importante porque realmente por eso hay tantas faltas de respeto, por eso las personas ven un puente y pues mejor y no lo usan, ¿no? Se pasan por abajo, entonces no es la idea, sino que ser educados y usar las cosas como se deben usar. En este caso, por ejemplo, el ejemplo del puente, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este contexto la formación ciudadana es concebida por el Ministerio de Educación como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje de las y los estudiantes para de este modo avanzar hacia una sociedad democrática y cada vez más enriquecida de valores, respetuosa de los derechos humanos, del medio ambiente, inclusiva y participativa. Entonces, fíjense bien, ¿qué se quiere lograr? Tener esta ciudadanía basada en la democracia, con valores, respetuosa de los derechos humanos, que más adelante vamos a ver todo lo que son los derechos humanos, respeto al medio ambiente, que sea inclusiva esta sociedad y sea participativa. Por ejemplo, ahorita en la educación, o en lo que viene también muy fuerte, en lo que es el nuevo modelo educativo, viene esta parte de inclusión. Súper fuerte, y desde el ciclo pasado lo estábamos trabajando. En nuestro PTI, en nuestro programa de trabajo individual, nosotros como docentes teníamos que diseñar una estrategia para que todos nuestros niños fueran, todos se incluyeran, ¿no? O sea, todos fueran, ninguno fuera rechazado o cosas así. Entonces, por ejemplo, creo que sí les llegué a contar que lo que nosotros hacíamos o nuestra estrategia era trabajar por mesas y un día a la semana ponerles como ciertos tallercitos y dentro del taller o la actividad que tenían que hacer en cada mesa, todos tenían que participar. Ninguno tenía que quedar sin hacer nada, sin opinar, sin hacer nada, sino, o sea, todos tienen algo que hacer. Y se les invitaba pues a todos los chicos, sobre todo a los chicos que eran como muy líderes, a que no, que sí se limitaran un poquito para que dejaran participar a todos. Entonces nosotros íbamos cuidando
este punto, y también como el trabajo en equipo colectivo del grupo, que todos también participaran, que se ayudaran entre ellos, que viéramos, por ejemplo, pues fulanito necesita más ayuda, vamos a ayudarlo, pero de tal forma, no le vamos a decir las respuestas, le vamos a ayudar así, 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 y ahora tú le ayudas, y así. Entonces, también hacía que pues se fueran haciendo partícipes dentro del grupo, porque luego cuando no hay esta inclusión dentro de un grupo, pues hay niños que están siempre rezagados, ¿no? O están de cierta manera rechazados dentro del grupo. Entonces, desde el ciclo pasado se trabaja con esto, con la inclusión. Y ahorita que vamos a ver nos estamos preparando para trabajar ya 100% con este nuevo modelo educativo, pues se va a trabajar aún más. Entonces, ahorita está como muy apegado a los derechos humanos, a la democracia, que es lo más fuerte y lo que más he escuchado, y a lo que es la educación inclusiva. Vamos a continuar. Dani, ¿me ayudarías con este pedacito, por favor? Sí. El Ministerio de Educación promueve el desarrollo de una educación ciudadana que se contemple como un proceso formativo continuo, que habilita a que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática, para una formación como personas integrales con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Ok, muy bien. Por ejemplo, en la semana pasada veíamos mucho esta parte, pensamiento crítico, ¿ok? Que también decíamos, a nosotros no nos educaron con este pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Soy un buen ciudadano? Como que estos conceptos o estas definiciones no las teníamos ni siquiera nada, ¿no? Ni idea de que existían, y ahorita es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Como se quiere educar a las personitas o a estos niños con este pensamiento crítico. ¿Y qué estás haciendo? En los libros, por ejemplo, de secretaría, de repente vienen unas autoevaluaciones, que a veces uno ni los toma en cuenta, pero si les pones atención ahí dice, ¿qué estás haciendo con tu trabajo? ¿Si te sirvió? O sea, como cierta introspección que los niños tienen que hacer, y está padre, sí, están bien guiados, ¿no? Los guían para este tipo de autocrítica, y ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si te falta mejorar en algo o no, o sea, si ya lo estás haciendo bien. Entonces, toda esta parte es donde se va a estar trabajando con los chicos y con estas nuevas, pues, materias, como quien dice, porque la van a reestructurar toda, totalmente lo que es formación cívica y ética. Y viene, creo que sí viene como tipo entre los ejes transversales que se van a manejar en el nuevo modelo, sí viene la de equidad, inclusión, equidad y otra parte, no me acuerdo, se me falta una, ahorita se las digo, pero sí se va a manejar mucho este tema. Entonces, bueno, pues la educación para una nueva ciudadanía se considera como un eje fundamental de desarrollo sostenible, el cual se incorpora mediante 4 dimensiones según plantea la UNESCO desde el 2014, miren. La UNESCO, sabemos que esta organización internacional, donde ellos pues se reúnen y hacen ciertas modificaciones dentro de la educación también, ¿no? Ya sea la educación, la cultura y la ciencia. Ellos se reúnen para ver todo eso mundialmente. Entonces, bueno, dentro de estos ejes que se quieren manejar o que se planteaban, fíjense, desde el 2014, son los que vamos a trabajar a partir de ya este modelo educativo 2022. Están un poquito largos. A ver, ¿me ayudas, Ale, con el primero? Sí, maestra. En los contenidos para el aprendizaje implica considerar temas críticos tales como cambio climático, biodiversidad, reducción del peligro de desastres, producción y consumo sostenible, entre otros, para incorporarlos al desarrollo del currículo. Entonces se va a trabajar mucho con lo que es esta concientización del cuidado del medio ambiente.
El 2, ¿me ayudas, Dani, por favor? En la mediación pedagógica y ambientes adecuados para el aprendizaje activo, se refiere al desarrollo de los procesos educativos interactivos centrados en cada estudiante, promotores de la exploración y la acción transformadora. Esto Muy- además conlleva la necesidad de replantear los ambientes en donde se desarrollan los procesos educativos, tanto físicos como virtuales y en línea, de manera que contribuyan a orientar al estudiantado para actuar y promover el desarrollo sostenible. Ujú. Aquí viene algo importante, ambientes, vamos a ver más adelante los ambientes educativos. Hoy lo vamos a ver así como muy por encimita, pero ya la siguiente semana vamos a ver o vamos a entrar más en cuestión con estos ambientes. El 3, ¿me ayudarías, Hernán, por favor? Sí, maestra. Dice, en los resultados de aprendizaje se espera fortalecer procesos de aprendizaje estimulantes que promueven el desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo sostenible, tales como pensamiento crítico y sistémico, la toma de decisiones colaborativas y el desarrollo de la ética que implica asumir la responsabilidad del desarrollo del presente sin perder de vista las necesidades de las futuras generaciones. Ujú. Entonces aquí también otra vez nos habla, fíjense bien, del pensamiento crítico, de la responsabilidad del desarrollo, entonces, sobre todo como este desarrollo humano, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, el tema de socioemocional, como este desarrollo humano que nosotros tenemos, este crecimiento personal, que es importante irlo abarcando desde la infancia. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que se planeó y esto obviamente no es, sí, no es nuevo, ¿no? O sea, se planea con años atrás y ahorita es cuando ya empieza a hacer como estos ligeros cambios. La 4 es la transformación social. Implica empoderar a cada estudiante en cada grupo etario, como que ahí hubo un error de dedo, y todo ambiente educativo para la transformación de sí mismos y de la sociedad en donde viven. Fortalecer la transición hacia la economías verdes y sociedades con estilos de vida sostenibles y empoderar a toda persona para que se considere como ciudadano global. Fíjense bien aquí, ¿eh? Ciudadano global. ¿Esto qué quiere decir? Que es un ciudadano para el mundo, que no nada más es aquí en México o en España, o sea, es global, es internacional, todo esta educación para la ciudadanía. De manera que asuma el compromiso de actuar localmente pensando globalmente, así como encarar y resolver retos locales con contribuciones proactivas para crear un mundo justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. Entonces, esta idea de ciudadano o formar ciudadanos, no nada más en ciertos países, o sea, es un proyecto internacional, ¿ok? Que da a conocer la UNESCO. Entonces aquí, aquí por ejemplo nos habla que desde el 2015 la UNESCO ya empieza a trabajar con este tipo de definiciones y empieza como a preparar a los países para que vayan haciendo la modificación de su currícula, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo dice el fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con la identidad nacional, la aclaración de significado e implicaciones de educación y ciudadanía planetaria. Es reciente, a partir de una consulta organizada por la UNESCO y la República de Corea, se elaboró un documento presentado en Seúl en reuniones realizadas el 9 y el 10 de septiembre del 2015. O sea, desde el 2015 se empezó a elaborar como esta idea, ¿no? De ciudadanos globales, ciudadanos para el mundo, donde se enmarcaron aspectos fundamentales para orientar una educación tendiente a fortalecer la ciudadanía planetaria. Bien, entonces esto se planteó desde hace mucho. Yo, por ejemplo, les comentaba que su tema, o sea, los temas que ustedes están viendo se relacionan con otra materia.
que es de historia del México contemporáneo, y veíamos también lo que eran los valores. Entonces, por ejemplo, ahí salió un poquito de esto y de estos estudios que hace, por ejemplo, la UNESCO, la OCDE, con estos exámenes que llegan a realizar, como el de PISA o el de enlace, donde rescatan cierta información, lo que les comentaba al principio. Y que pues esto no es nuevo, ¿no? Les comentaba yo también, porque había, por ejemplo, una chica que me decía, es que México, con las modificaciones que ahorita está haciendo, podrá, como hacer estos exámenes. Y yo le decía, es que este cambio que hay dentro de la currícula o que se está haciendo, no nada más es en México, o sea, se está haciendo mundialmente. Entonces, ya es una idea que se trae desde muchos años atrás. Y yo le platicaba que de hecho como en 2015, 2016, yo antes iba a correr mucho a un parque por aquí, cerca de mi casa, y había un doctor, y un día nos encontramos, empezamos a platicar, y él me empezó a decir, oye, pero pues es que quién tiene el poder, o sea, quién maneja la educación y esto, que bla, bla, bla. Y ya empezamos a platicar y me decía, ¿sabes qué? Investígate sobre todo este tema de la nueva orden mundial, y investigate esto, investigate lo otro. Entonces yo empecé a investigar, ¿no? Y lo que venía, pues era esto, ¿no? O sea, crear ciudadanos para el mundo, crear una sola religión, o sea, suena muy conspirador, pero, por ejemplo, les digo, o sea, fue como en ese año, ¿no? 2015, 2016, y ahora que yo veo como todas estas modificaciones que están pasando, que vi como la pandemia fue algo internacional, o sea, fue mundialmente, cómo nos manejaron, cómo fuimos todos por primera vez como trabajando por una misma línea. Por ejemplo, digo, es la primera vez que mundialmente los maestros trabajamos de cierta manera, de la misma forma, ¿no? Y cómo empiezan a ver estos cambios. Ahora también empiezo a ver que se empieza a escuchar mucho ya lo que es la nueva orden mundial. En programas de radio, por ejemplo, lo escuché que lo dijo hasta Facundo, ¿no? Este chico que es como muy, bueno, ya ni tan chico es, ya es un señor, pero es como muy rebelde y todo eso, y hace mención de esta palabra, ¿no? De lo que es la orden mundial. Entonces, suena conspirador, suena como que, ay, pero esta es la idea, lograr tener como unificarnos, ya no como naciones, ¿no? O sea, como algo global. Somos uno mismo, todos somos ciudadanos del mundo y para esto nos están preparando, para ser ciudadanos del mundo. ¿Alguien tiene alguna aportación hasta el momento? ¿O había escuchado algo relacionado? Yo no sé, no había escuchado algo relacionado a eso, pero pues se me hace muy interesante todo lo que estamos viendo ahorita porque pues realmente son temas que deberíamos abarcar siempre en la educación, ¿no? Ahorita que hablábamos de los grupos vulnerables y así, y de las minorías, yo escucho un podcast, no sé si alguien lo ha escuchado, que se llama Más allá del rosa, y habla también del feminismo y así. Y el otro día escuché uno donde invitaron a la activista Eufrosina Cruz, es una mujer indígena que de hecho lucha mucho por los derechos de las personas indígenas y sobre todo de las niñas. Y ella hablaba de que pues todo lo que vivió, ¿no? De su educación, de que para ella en la comunidad donde vivía terminabas la primaria y ya te casabas y te preparabas para ser mamá. Entonces que cuando ella conoció como que toda esta parte por un maestro que le dijo de que no, pues es que puedes estudiar la secundaria, la preparatoria, para ella se le abrió todo un panorama, ¿no? Y qué bonito. Entonces la host del podcast le preguntaba como que, oye, Frosina, ¿y nosotros qué podemos hacer por las comunidades indígenas? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar, no? Y ella decía que no había que hacer como grandes acciones, simplemente, por ejemplo, ella siendo indígena, siendo una mujer que habla zapoteco, decía, pues hay que dejar de ver a los grupos como vulnerables y empezar a tratarlos como iguales. Entonces, pues qué importante es hablar como de inclusión y inclusión en todos los sentidos, inclusión con personas de comunidades indígenas, inclusión con las niñas, inclusión, o sea,
con personas con discapacidad o con condiciones neurodivergentes, ¿no? Está muy bonito, porque digo, no solo es hablar como del ambiente y de cómo ayudar a eso, sino hablar de cómo vas a actuar como individuo en una sociedad. Así es, y esa pregunta estuvo muy buena, ¿eh? O sea, nosotros desde acá afuera, ¿qué podemos hacer por ustedes? Entonces está muy padre esa parte. Nunca he escuchado el podcast, pero sé quién lo hace, de hecho sigo a esta chava en sus redes sociales, entonces de repente Muy veo bueno, como, maestra, debería escucharlo. Sí, está muy ok, bueno. muy bien, buena recomendación. A esta chava la sigo mucho en Instagram, entonces de repente veo pedacitos, pero lo voy a escuchar así como completo. Y deberíamos de escucharlo todos, o igual buscar uno que esté bueno para poder hacer aquí como una mesa o un debate y checar todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí viene toda la información, miren, aquí ya les puse todo lo que hace la UNESCO, ciertas preguntas y cómo se va a llegar y cómo se va a lograr toda esta educación planetaria. Entonces, es bien importante, como yo les decía, suena como conspirador toda esta orden mundial, pero ustedes metan su internet y les va a salir un montón de información. Y comparen la información con lo que está sucediendo ahorita, hoy en día. Entonces, obviamente si esta información salía o se les hablaba desde ahorita, desde ese entonces a las personas, pues muchas se iban a asustar, ¿no? Entonces, todos estos cambios han sido paulatinos y serán paulatinos, ¿no? Serán poco a poco hasta llegar a esta educación ideal, hasta esta ciudadanía ideal y todo lo que se planea hacer. Entonces, aquí la UNESCO, y es una parte bien importante porque pues vemos que la UNESCO maneja internacionalmente ciertas partes de educación, de economía, de ciencias dentro de muchos países. Entonces, aquí nos plantea cómo es que se va a lograr estos cambios, qué quieren formar, lo que pues ya venimos viendo, que es replantear también esta definición de ciudadanía, ¿no? Y que la idea es que todos conozcan sus derechos, que defiendan sus derechos, formar esta ciudadanía democrática, donde no nada más es votar, recuerden, es que te escuchen, dar tus opiniones, ser escuchados, ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces tú como ciudadano, pues puedes proponer, a lo mejor ciertas leyes, puedes proponer ciertas cosas para tu colonia, para tu país, no sé, para lo que tú quieras, y tienes que ser escuchada y tienes que ser tomada en cuenta. Entonces era algo que, pues sí, anteriormente no se daba, ¿no? Y no nos daban esta información, porque pues para qué queremos que el pueblo opine. Mejor hacemos nosotros y votamos nosotros y listo. Entonces ahorita no, o sea, tienes que levantar la voz. Si se fijan, las redes sociales ahorita tienen un gran poder, donde, por ejemplo, pasan un accidente y luego, no sé, etiquetan al faro o así, ¿no? Entonces, ellos por esa parte, o políticamente tienen esa presión, ¿no? Que ahorita hay mucha información, que las personas se enteran de inmediato, que ya hay un nivel de exigencia un poquito más fuerte que otros años, pero creo que sigue habiendo un limitante donde, pues si tienes poder, te escucho, entonces si haces mucho revuelo, te voy a escuchar, porque si no hay tanta presión, pues no va a pasar nada. Entonces, aquí viene algo bien importante. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que, voy a pasar la basura? Pues se acuerdan cuando vimos lo de neuroeducación, y la neuroeducación se partía en tres cosas, que era lo emocional, lo cognitivo y como lo motivacional. Y también el DUA se planteaba en estas tres partes, que era lo cognitivo, lo emocional y lo motivacional. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí: para realizar el abordaje de la educación para la ciudadanía planetaria, la UNESCO establece estas tres dimensiones conceptuales, que es lo cognitivo, que implica pues la adquisición de estos conocimientos, de que los manejes y que los tengas, la comprensión y el pensamiento crítico sobre los temas globales, o sea, hay que estar como enterados de lo que está pasando aquí y en todo el mundo. Lo socioemocional, que procura el desarrollo de sentido de pertenencia a la comunidad humana, donde pues nos sintamos identificados, ¿no? Y sobre todo pertenecientes a estos grupos.
y el conductual, que motiva la actuación efectiva y responsable de los niveles locales, nacionales y globales, en la búsqueda de un mundo pacífico sostenible, como que esta motivación de hacer, ¿no? De hacer un cambio. Entonces, todo va entrelazado. Ahorita lo que yo les mencionaba mucho, ¿no? Que era como, en ciertos países ya es un boom lo que es lo de toda esta neuroeducación y cómo se va manejando y que de repente nos lo van metiendo poco a poco, sobre todo en los consejos técnicos se escucha, nos hablan mucho, nos ponen videos de lo que es la neuroeducación. El DUA, que también lo empezaron a meter y se rige con estos conceptos también. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Todo cambio, todas modificaciones llevan a tener un porqué. Entonces, ya aquí nada más para finalizar, lo que les decía, vamos a ver lo que son los ambientes de aprendizaje. Vamos a hacer como así muy por encimita, igual les voy a pasar el PDF para que lean ya esta última información, donde, bueno, pues estos ambientes de aprendizaje pueden ser físicos, o sea, los lugares donde los niños se van a desarrollar, ¿no? Y cómo tienen que ser desde las reglas, desde cómo se organizan ciertos materiales, el manejo de lo que les comentaba también en el cuatripasado, ¿no? Que ahorita lo que se quiere lograr es esto, que los chicos manejen muchos materiales dentro de una clase, diversos materiales para una mejor comprensión de cualquier tema, ¿no? Entonces, estos escenarios que tú los vas a construir con el objetivo de que los niños aprendan más. Antes también, no sé, como en 2011, 12, más o menos 13, se manejaba mucho, sobre todo en las guarderías, en lo que era la educación inicial, los escenarios para el aprendizaje. Entonces tú tenías que ir colocando en un rinconcito de tu salón, por ejemplo, si veías los colores, ¿no? E ibas a ir colocando ciertos objetos de colores y lo que fueran viendo en la semana. Por ejemplo, ahora vamos a ver el arco iris. Entonces, uno de los trabajos, tú lo ibas a poner ahí en tu esquinita. Y luego, si el martes ibas a ver, no sé, las mezclas de colores, ¿no? Que el rojo con el rosa, el naranja y esto y así, tú ibas a poner o ibas a colocar algo que los niños que ya trabajaron lo identificaran con tu escenario. Y así durante toda la semana, para finalizar la semana, todos los contenidos o todo lo que tú habías visto estuviera ahí representado en esa esquinita, en tu escenario. Entonces se trabajó mucho por un tiempo también nada más, ahorita como que ha perdido fuerza. No sé si alguien lo recuerda. ¿No? Ale, ¿tú no lo recuerdas? Maestra, tuve que salir porque me tocaron la puerta. ¿Me podría recordar qué es? Que si te acuerdas de los escenarios de aprendizajes que antes se mencionaban mucho, de que, por ejemplo, el tema que vieras el lunes, lo ibas a colocar como algo representativo en una esquinita. Y luego lo que vieras el martes relacionado así, y durante toda la semana para que al finalizar tu semana tuvieras como tu escenario de aprendizaje. Ay, no, maestra, no ¿No me te acuerdas? acuerdo.